La nieve caía sobre el pueblo de Winterthallen, como había caído durante 300 inviernos, silenciosa, persistente, inevitable. Las calles empedradas brillaban bajo las guirnaldas de luces que los vecinos colgaban con renovado entusiasmo cada diciembre, y el aroma a castañas asadas y vino especiado flotaba desde la plaza del mercado. Era la tarde del 23 de diciembre y el pueblo entero vibraba con esa electricidad particular que precede a la Navidad. Todos, excepto Matthias Adler. En su taller de relojería, apartado en una calleja estrecha donde la nieve se acumulaba sin ser pisada, el anciano trabajaba encorvado sobre su banco de trabajo. La luz de una única vela iluminaba el caos meticuloso de engranajes, resortes y esferas de reloj que poblaban cada superficie. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Una sinfonía mecánica de tiempo medido, contado, controlado. Matthias tenía 73 años, pero sus manos aún se movían con la precisión de un cirujano. Cabello blanco como la nieve de afuera, rostro surcado por arrugas profundas que parecían grabadas a cincel, ojos grises que alguna vez fueron azules. Vestía el mismo chaleco de lana oscura que había usado durante décadas, remendado tantas veces que era imposible distinguir la tela original de los parches. 12 minutos adelantado, murmuró para sí mismo, ajustando un minúsculo tornillo en el reloj de bolsillo que reparaba. La gente ya no sabe cuidar las cosas. Afuera escuchó voces de niños cantando villancicos. Sus risas se filtraban por la ventana cerrada como fantasmas no invitados. Matthias apretó la mandíbula y se concentró más intensamente en su trabajo. Los villancicos, siempre los villancicos. Como si cantar pudiera cambiar algo, como si la alegría pudiera ser invocada mediante melodías repetidas año tras año. Había una época en que esas canciones le habían parecido hermosas. El taller era pequeño, pero estaba lleno de relojes. Relojes de pared, relojes de mesa, relojes de bolsillo, todos marchaban al unísono, todos sincronizados con exactitud obsesiva. Pero había un espacio vacío en la pared principal, un rectángulo más claro donde la madera no había sido tocada por el humo de décadas. Ahí, alguna vez, colgó un retrato familiar. Matthias lo había quitado 30 navidades atrás. Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. Dejó las herramientas y caminó lentamente, cada paso un pequeño acto de resistencia contra la artritis que le carcomía las rodillas. Abrió apenas una rendija. ¿Señor Adler? Era la señora Brenner, la panadera, con su rostro redondo enrojecido por el frío. Le traje un pan dulce recién horneado. Es Navidad, no puede pasarla solo comiendo. No lo pedí, interrumpió Matthias, su voz como grava. Gracias, pero no. Pero, señor Adler, es un regalo, Los regalos navideños son para quienes celebran la Navidad. Yo no. Cerró la puerta antes de ver la expresión herida en el rostro de la mujer. Escuchó sus pasos alejarse, hundidos en la nieve fresca. Por un momento casi sintió remordimiento. Casi. Volvió a su banco de trabajo, pero la concentración se había roto. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde podía ver la silueta oscura de la iglesia recortada contra el cielo grisáceo del atardecer. El campanario se alzaba vacío, mudo, como un dedo acusador señalando el cielo. 30 años atrás, ese campanario albergaba la campana más hermosa que jamás se hubiera fundido en los Alpes, la gran campana de Winterthallen. Según la leyenda que se contaba en el pueblo desde tiempos inmemoriales, la campana había sido forjada en 1623, durante la Guerra de los 30 años. El pueblo, amenazado por ejércitos que arrasaban la región, decidió crear algo de belleza indestructible en medio del caos. Cada familia donó algo precioso:
Anillos de matrimonio, medallas heredadas, cruces bautismales, incluso los juguetes de oro de los niños. Todo fue fundido junto con el bronce más fino, y el maestro campanero más renombrado de Europa vino a supervisar la forja. Cuando sonó por primera vez, dicen que su tañido se escuchó en pueblos a 20 kilómetros de distancia, pero no era solo su volumen lo que asombraba, sino su tono, cálido, profundo, penetrante. Un sonido que no solo llegaba a los oídos, sino directamente al corazón. Los ancianos juraban que aliviaba dolores, que consolaba penas, que traía paz incluso en los momentos más oscuros. Matías había crecido con ese sonido, cada domingo, cada festividad, cada hora del día marcada por campanadas que organizaban el ritmo de la vida del pueblo. Y en Navidad, en Navidad, la campana sonaba con un repique especial que hacía que incluso los más cínicos sintieran algo parecido a la esperanza. Pero en 1994, durante los últimos estertores de una guerra que el mundo prefería olvidar, soldados llegaron a Winterthalen. Necesitaban metal para municiones. La campana fue requisada. Matías cerró los ojos, pero no pudo detener el recuerdo. Su hijo Thomas, de apenas 19 años, subiendo al campanario. No pueden llevársela, papá. Es nuestra alma. La discusión con los soldados. El disparo que nadie vio venir. Thomas cayendo, mientras la campana era bajada con cuerdas y poleas, indiferente al sacrificio hecho en su nombre. Elena, su esposa, nunca se recuperó. Se apagó lentamente durante el año siguiente como una vela consumiéndose. Murió la víspera de Navidad de 1995, susurrando el nombre de Thomas. Y la campana se fundió en alguna fábrica de armamentos, su bronce transformado en proyectiles, que quizás mataron a otros jóvenes como Thomas. El oro, las joyas, las esperanzas de generaciones convertidas en instrumentos de muerte. Matías abrió los ojos. La habitación estaba más oscura. La vela se había consumido casi por completo. Afuera, las campanas de la iglesia, pequeñas, nuevas, sin alma, comenzaron a tocar llamando a la misa de víspera. Él no iría. No había ido en 30 años. Se levantó para encender otra vela cuando algo capturó su atención. Sobre su mesa de trabajo, entre los relojes desarmados y las herramientas cuidadosamente organizadas, había algo que no estaba ahí hacía un momento. Un pergamino. Matías se quedó inmóvil. No había escuchado a nadie entrar. La puerta estaba cerrada con llave desde que despidió a la señora Brenner. Las ventanas estaban selladas contra el invierno. Con manos temblorosas tomó el pergamino. Era papel antiguo, amarillento, pero la tinta era fresca, dorada, brillante a la luz de la vela. Era un mapa dibujado con precisión casi infantil, pero con detalles sorprendentemente exactos. Mostraba Winterthalen, el bosque al este, las montañas que se alzaban más allá. Una ruta serpenteaba desde el pueblo, subiendo por el sendero del Pico del Águila, hasta un punto marcado con un símbolo, una campana. Matías giró el pergamino. En el reverso, escrito con la misma tinta dorada en letra claramente infantil, había un mensaje. La campana que buscas nunca se fundió. Espera donde el eco duerme. Antes de que terminen las 12 campanadas de Navidad, encuentra lo que realmente perdiste. El anciano sintió que algo se quebraba en su pecho. Una broma. ¿Un acto de crueldad disfrazado de esperanza? Apretó el pergamino, a punto de arrojarlo al fuego de la estufa. Pero entonces lo vio. En la esquina inferior del mapa, casi imperceptible, había un pequeño dibujo. Un reloj de bolsillo con una grieta en forma de corazón en su esfera. Exactamente igual al reloj que Thomas dibujaba una y otra vez de niño, su forma de firmar sus dibujos. Nadie en el pueblo sabía eso. Nadie excepto Matías, Elena y Thomas.
La campana pequeña de la iglesia seguía tañendo afuera, llamando a los fieles. Matías se sentó lentamente en su silla, el mapa temblando en sus manos, mientras por primera vez en 30 años una lágrima rodaba por su rostro curtido. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Winterthalen, indiferente al dolor y la esperanza de los hombres. Matías no durmió esa noche. Permaneció sentado en su silla junto a la estufa, el mapa extendido sobre sus rodillas, estudiándolo bajo la luz vacilante de 3 velas que había encendido. Afuera, Winterthalen celebraba la Nochebuena con la alegría ruidosa que solo un pueblo pequeño puede producir. Risas, música, el tintineo de copas brindando. Todo le llegaba amortiguado, como si viviera bajo el agua. Pero Matías apenas lo notaba. Sus ojos recorrían cada línea del mapa, cada curva del camino dibujado, cada símbolo marcado con tinta dorada. El sendero subía desde el borde este del pueblo, serpenteaba por el bosque de los abetos eternos, así llamado porque sus árboles permanecían verdes incluso en los inviernos más brutales. Ascendía por la ladera rocosa del Pico del Águila y terminaba en un punto marcado no solo con el símbolo de la campana, sino también con palabras escritas en letras diminutas, donde el eco duerme. ¿Qué significaba eso? ¿Una cueva? ¿Un valle? ¿Algún lugar donde el sonido se absorbía en lugar de rebotar? Y más importante aún, ¿quién había dejado esto aquí? Matías había revisado cada centímetro de su taller. Las ventanas permanecían cerradas desde adentro, sus cerrojos oxidados intactos. La puerta no mostraba signos de haber sido forzada. Nadie podía haber entrado sin que él lo notara. Y sin embargo, el mapa estaba ahí. Miró nuevamente el pequeño dibujo del reloj, con la grieta en forma de corazón. Thomas lo había dibujado por primera vez cuando tenía 7 años, después de que Matías le explicara cómo funcionaba un reloj de bolsillo. «Es como un corazón, papá», había dicho el niño con esa sabiduría inexplicable de los muy jóvenes. «Late y late, y si se rompe, el tiempo se detiene». Matías cerró los ojos. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir la mano pequeña de Thomas en la suya. Un golpe en la ventana lo sobresaltó. Se levantó bruscamente, derramando el té frío que había olvidado beber. No era un golpe humano. Sonaba como... ¿hielo? ¿Una rama? Se acercó a la ventana y limpió el vaho del cristal con la manga. Afuera, la nieve caía más densa ahora, grandes copos que danzaban en remolinos bajo las farolas de la calle. Pero no había nadie, ninguna rama cerca de la ventana, nada que pudiera haber golpeado. Entonces lo escuchó, débil, distante, casi imperceptible bajo el silbido del viento, el tañido de una campana. No era la campana pequeña de la iglesia. Matías conocía ese sonido, agudo, metálico, sin profundidad. Esto era diferente, más grave, más cálido. Un sonido que resonaba no en los oídos, sino en el pecho, en los huesos, en algún lugar más profundo que la mera percepción física. El viejo relojero se quedó paralizado, su respiración formando nubes de vapor en el aire frío del taller. El sonido llegó de nuevo. Una sola campanada, sostenida, perfecta. Imposible. Tenía que ser el viento, o su imaginación, o la soledad jugándole una mala pasada después de décadas de aislamiento autoimpuesto. Pero entonces recordó la nota. Antes de que terminen las 12 campanadas de Navidad. Miró el reloj de pared más grande de su taller, el único que había construido él mismo, con engranajes tan precisos que no perdía un segundo al año. Marcaba las 11:47 de la noche. En 13 minutos sería Navidad. Y a medianoche las campanas de la iglesia tocarían 12 veces. Matías tomó una decisión. Puede que fuera una locura. Probablemente lo era. Un anciano de 73 años,
en la noche más fría del año, subiendo a la montaña, siguiendo un mapa de origen imposible, en busca de una campana que había sido fundida 30 años atrás. Pero algo en su interior, algo que había estado dormido durante 3 décadas, se despertó. Era más fuerte que la lógica, más insistente que la prudencia. Era esperanza. Se vistió rápidamente. Abrigo grueso de lana, bufanda, guantes, botas forradas de piel. Tomó su bastón de roble, el que Elena le había regalado en su 50º cumpleaños. Metió el mapa en el bolsillo interior de su abrigo junto a su corazón. De la pared descolgó una linterna antigua de aceite, la llenó y la encendió. Antes de salir, su mirada se posó en el espacio vacío de la pared donde alguna vez estuvo el retrato familiar. Por un momento, vaciló. Luego abrió la puerta y salió a la noche nevada. El frío lo golpeó como un puño. El viento transportaba cristales de hielo que pinchaban la piel expuesta. Las calles estaban desiertas. Todos estaban en sus casas, celebrando con sus familias. Las ventanas brillaban con luz cálida, y a través de algunas pudo ver árboles decorados, niños riendo, familias reunidas. Apartó la vista y caminó hacia el este. El bosque de los abetos eternos comenzaba justo donde terminaba el pueblo, marcado por un arco de piedra antigua cubierto de musgo y nieve. Matías había caminado por este bosque miles de veces en su juventud. Conocía cada sendero, cada claro, cada arroyo, o al menos lo había conocido. Mientras adentraba entre los árboles, la luz de su linterna creando sombras danzantes, se dio cuenta de cuánto había cambiado todo. O quizás él era quien había cambiado. Los abetos se alzaban como gigantes silenciosos, sus ramas cargadas de nieve, creando un techo natural que amortiguaba todo sonido. El mundo se reducía a su respiración, el crujido de sus pasos en la nieve, el círculo de luz de su linterna. Sacó el mapa y lo consultó. Según el dibujo, debía seguir el sendero principal durante aproximadamente 1 kilómetro, luego girar en una roca con forma de rostro humano, la llamaban la piedra del ermitaño, y comenzar el ascenso verdadero. Caminó. El tiempo se volvió extraño. Los relojes de su taller le habían enseñado a medir cada minuto con precisión, pero aquí, en el bosque nevado, el tiempo parecía estirarse y contraerse caprichosamente. A veces sentía que habían pasado horas, otras que apenas había dado unos pasos. Entonces escuchó algo que lo hizo detenerse. Voces. No, no voces. Una voz, una sola, cantando. Era una canción que conocía, una nana que Elena solía cantarle a Tomás cuando era bebé. Matías sintió que se le erizaba la piel. La voz era femenina, suave, amorosa, y venía de más adelante en el sendero. Avanzó lentamente, el corazón golpeándole las costillas. En un pequeño claro, iluminado por la luz de luna que se filtraba entre las nubes, vio una figura. Era una mujer joven, vestida con ropas de otra época, un vestido largo de lana azul oscuro, un chal blanco, el cabello recogido bajo un pañuelo. Estaba de espaldas a él, acunando algo en sus brazos, meciéndose suavemente mientras cantaba. Matías abrió la boca para hablar, pero no salió sonido alguno. La mujer se volvió. Su rostro era Elena, pero Elena como la había conocido a los 20 años, cuando se casaron. Su Elena antes del dolor, antes de la pérdida. «Has tardado mucho en venir», dijo ella, y su voz era exactamente como Matías la recordaba. «Pero aún hay tiempo. Tú no puedes estar aquí», susurró Matías. «¿Tú, muerta?» Elena sonrió con esa tristeza dulce que él tanto amaba. «Sí, pero en esta noche, en este lugar, el tiempo se dobla de formas extrañas. ¿No has venido tú mismo buscando lo imposible?» Matías sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó fuertemente en su bastón. «¿Qué es esto? ¿Un sueño? ¿Estoy muriendo?»
Estás despertando, respondió Elena. Mira lo que cargo. Bajó los brazos y Matías vio que no cargaba un bebé, sino una campana. Una campana pequeña, del tamaño de las que se usaban en las escuelas, hecha de bronce brillante con incrustaciones de oro. Esto es solo una parte, dijo Elena. Cada persona que amó la gran campana lleva una parte de ella en su corazón. El metal puede fundirse, Matías, pero el amor que lo creó no. El sonido puede silenciarse, pero el eco permanece. ¿Entiendes? Matías negó con la cabeza, lágrimas congelándose en sus mejillas. No entiendo nada, solo sé que te extraño. Que extraño a nuestro hijo, que he estado vacío durante 30 años. Lo sé. Elena extendió una mano y aunque no lo tocó físicamente, Matías sintió calidez. Por eso el mapa te encontró. No para devolverte lo que perdiste, sino para mostrarte lo que nunca se fue. Sigue subiendo, mi amor. Encuentra donde el eco duerme y escucha. Realmente escucha. La figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la nieve que caía. «¡Espera!», gritó Matías. «¡No te vayas otra vez!». Pero Elena ya no estaba, solo la nieve, los árboles, el silencio, y en la nieve donde ella había estado, brillando bajo la luz de la linterna, había una pequeña huella, una huella de niño. Matías siguió la dirección de la huella con la mirada. Más huellas aparecían en la nieve fresca, pequeñas, como de un niño de 8 o 9 años, dirigiéndose hacia arriba, hacia la montaña. Huellas de Tomás. El anciano respiró profundo. Sus manos dejaron de temblar. Ajustó su agarre en el bastón, levantó la linterna y siguió las huellas. Detrás de él, en el pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Medianoche. La primera de las 12 campanadas de Navidad. Matías subió más rápido. Las huellas de niño lo guiaron fuera del bosque. Matías ascendía ahora por terreno rocoso, donde los abetos daban paso a pinos retorcidos y piedras cubiertas de líquen. La nieve era más profunda aquí y cada paso requería un esfuerzo que le robaba el aliento. El viento soplaba con fuerza, aullando entre las rocas como voces lamentándose. Pero las huellas continuaban, frescas, imposibles, marcando un camino claro en la nieve virgen. En el pueblo lejano, las campanas seguían sonando. Matías había contado 5 campanadas. Quedaban 7. La ladera se empinó. Tuvo que usar el bastón como apoyo, clavándolo en la nieve para no resbalar. Sus pulmones ardían con cada inhalación de aire helado. La artritis de sus rodillas gritaba protesta con cada movimiento, pero algo más fuerte que el dolor lo impulsaba hacia arriba. Pasó junto a la piedra del ermitaño, esa formación rocosa que desde cierto ángulo parecía un rostro barbudo mirando al cielo. De niño, Tomás insistía en que el ermitaño de piedra sonreía durante las nevadas. «¿Lo ves, papá?», decía tirando de la manga de Matías. «Está feliz porque la nieve es su manta». Matías se detuvo junto a la piedra. Limpió la nieve de lo que podría ser la boca del rostro, y allí, grabado con algo afilado, reciente, encontró palabras. «La felicidad está en las cosas simples, papá». La letra de Tomás. Su caligrafía de adolescente. El anciano tocó las letras con dedos temblorosos. ¿Cómo era posible? ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Y por qué cada imposibilidad lo hacía sentir más vivo de lo que se había sentido en décadas? 6ª campanada desde abajo. Continuó subiendo. El sendero se estrechó, bordeando un precipicio. A su izquierda, la montaña ascendía vertical. A su derecha, un abismo oscuro donde la nieve desaparecía en la negrura. Matías mantuvo la vista al frente, concentrado en las pequeñas huellas que lo precedían. Entonces el viento cambió, y con él llegó un sonido. No era la campana de la iglesia del pueblo, era otro tañido, más cercano, resonando entre las rocas, grave, profundo, vibrante. El sonido que había atormentado sus sueños durante 30 años. La gran campana. Matías se tambaleó.
mareado. Era imposible. La campana había sido fundida, convertida en municiones, destruida. Él mismo había visto los documentos, las órdenes oficiales, había visitado la fábrica de armamentos después de la guerra, había visto los registros, pero el sonido era inconfundible. Apretó el paso, olvidándose del dolor, de la fatiga, de los 73 años que cargaba sobre los hombros. Las huellas lo guiaron a un desvío que no recordaba, un pasaje estrecho entre dos formaciones rocosas. Al atravesarlo, emergió en un lugar que cortó su respiración. Era un anfiteatro natural, un semicírculo de paredes de roca que se alzaban como las paredes de una catedral. La nieve había dejado de caer aquí, y la luna llena, cuando había salido la luna, iluminaba el espacio con luz plateada. En el centro del anfiteatro había una formación de hielo, un pilar transparente que se elevaba 3 metros hacia el cielo, y dentro del hielo, suspendida perfectamente en el centro, estaba una campana. No era la gran campana, era demasiado pequeña, del tamaño de las campanas de mano que se usaban en las procesiones, pero brillaba con ese mismo tono dorado característico, con esas mismas incrustaciones que Matías conocía tan bien. Se acercó lentamente, casi en trance. El hielo era cristalino, claro como vidrio. Podía ver cada detalle de la campana, las inscripciones en latín alrededor del borde, los símbolos religiosos grabados en su superficie y algo más, algo que no podía ser. Dentro de la campana, visibles a través de su boca abierta, había objetos: un anillo de bodas, una medalla militar, un caballito de madera tallado a mano. Matías reconoció el caballito. Él mismo lo había tallado para Tomás cuando el niño cumplió 4 años. ¿Cómo?, susurró. «Porque nunca se fundió todo», dijo una voz detrás de él. Matías giró tan rápido que casi cayó. Un niño estaba parado en el borde del anfiteatro. Tenía quizás 8 años, cabello castaño revuelto, ojos brillantes, vestía un abrigo demasiado grande para él y botas de nieve. Tomás. No, no podía ser Tomás. Este niño tenía características diferentes. Era más delgado, su rostro más angular, pero algo en sus ojos, en la forma en que inclinaba la cabeza. «¿Quién eres?», preguntó Matías. «Soy el eco», respondió el niño. «Soy la memoria. Soy lo que queda cuando todo lo demás se va», sonrió. «También soy Jonas, el nieto que nunca conociste». Matías sintió que el mundo se inclinaba. «No tengo nietos. Tomás murió antes de...» «En el tiempo que fluye normal, no», interrumpió el niño. «Pero el tiempo aquí es diferente. Aquí puedes ver los futuros que pudieron ser, las vidas que pudieron vivirse. Mira». Jonas señaló las paredes del anfiteatro. El hielo en las paredes comenzó a brillar, y en su superficie aparecieron imágenes, como sombras proyectadas en una pantalla. Matías vio escenas que lo golpearon como puñetazos. Tomás adulto, casándose con una mujer de cabello oscuro. Tomás sosteniendo a un bebé. Tomás envejeciendo, con canas en las sienes, riendo con nietos alrededor de una mesa navideña. Tomás visitando la tumba de sus padres, colocando flores, llorando, pero en paz. «Esto no ocurrió», dijo Matías con voz quebrada. «No», acordó Jonas, «pero pudo haber ocurrido, y en cierto sentido, en el espacio entre lo que fue y lo que pudo ser, todas estas vidas existen. Cada acto de amor crea ecos que resuenan en realidades que nunca se manifestaron». Otra imagen apareció. Elena anciana, rodeada de libros en una biblioteca que Matías reconoció del pueblo. Estaba leyendo a niños, y su rostro irradiaba la paz que nunca encontró en su vida real. «Ella también pudo haber vivido», continuó Jonas. «Pudo haber sanado. Pudo haber encontrado alegría de nuevo. Pero eligió ir con Tomás, y tú elegiste ir con tu dolor». Matías cayó de rodillas en la nieve. No fue una elección,
Fue lo único que podía hacer. Sin ellos, yo no era nada. ¿No eras nada? Jonas se acercó y su voz era gentil pero firme. Mira otra vez. Las imágenes cambiaron. Matías se vio a sí mismo en escenas que había olvidado o nunca había valorado. Reparando gratuitamente el reloj de la viuda Hartmann cuando ella no podía pagar. Enseñando a un joven aprendiz las complejidades de los engranajes, el muchacho que eventualmente abrió su propia relojería en la ciudad, donando silenciosamente dinero para reparar el techo de la escuela después de una tormenta, rescatando un gatito atrapado en la nieve, que luego se convirtió en el compañero de una niña solitaria. Pequeños actos, simples, muchos realizados antes de que su corazón se cerrara. Algunos incluso después, gestos mecánicos de decencia que hizo sin pensar. Cada uno de estos actos creó ondas, dijo Jonas. Salvaste vidas sin saberlo, trajiste alegría sin intentarlo. El amor que te enseñaron Elena y Thomas no desapareció cuando ellos murieron. Estaba en ti, fluyendo hacia afuera incluso cuando intentabas contenerlo. Séptima campanada. Octava. Las campanas del pueblo sonaban más rápido ahora, o quizás el tiempo se aceleraba. La gran campana fue fundida, dijo Matías, mirando la pequeña campana en el hielo. Esta no es ella. ¿No? Jonas tocó el pilar de hielo. Cuando fundieron la gran campana, el maestro campanero del pueblo salvó un fragmento. Era viejo, sabio. Sabía que el bronce podía fundirse, pero el alma de una campana vive en quienes la aman. Escondió ese fragmento aquí, en la montaña, y durante 30 años, las oraciones, los recuerdos, los anhelos de todos los que extrañaban la campana se cristalizaron alrededor de ese fragmento. Creció. No físicamente, sino espiritualmente. Jonas miró directamente a Matías. Esta campana es memoria hecha materia, es el eco de todo el amor que tu pueblo vertió en el original. Y tú, Matías Adler, que amaste más profundamente que nadie, que sufriste más dolorosamente que nadie, fuiste el único que podía encontrarla, porque solo alguien que conoce la profundidad del silencio puede realmente escuchar un eco. Novena campanada. ¿Qué se supone que haga?, preguntó Matías. Romper el hielo, llevarla al pueblo. No, Jonas negó con la cabeza. Esta campana no puede regresar al mundo físico, no todavía. Existe en el espacio entre la memoria y la realidad, pero tú puedes llevar su sonido, puedes convertirte en el eco. No entiendo. Vas a entender. Toca el hielo, Matías. Escucha lo que la campana ha estado esperando decirte durante 30 años. Matías extendió una mano temblorosa. Sus dedos tocaron el hielo. El mundo estalló en luz y sonido. Estaba en el campanario de la iglesia. Era Nochebuena de 1994. Thomas estaba a su lado, joven, vivo, desesperado. No pueden llevársela a papá. Es nuestra alma. Pero en esta versión Matías lo tomaba de los hombros. Es solo metal, hijo. Lo importante eres tú, tu vida, tu futuro. Lo apartaba del campanario. Los soldados se llevaban la campana. Thomas lloraba en sus brazos, pero vivía. Vivía. La escena cambió. Un año después. Elena estaba en cama, enferma de pena. Pero en esta versión, Matías le sostenía la mano. Todavía nos tenemos el uno al otro, mi amor. Todavía hay alegría por vivir. Thomas necesita que sigamos adelante. Y Elena débilmente sonreía, asentía. Elegía quedarse. Otra escena. Matías anciano, pero no amargado, rodeado de nietos, enseñándoles a reparar relojes. La gran campana seguía perdida, pero el pueblo había sanado. Él había sanado. Y en Navidad, cuando las campanas pequeñas tañían, él las escuchaba con el corazón abierto y sentía el eco de la original. No con dolor, sino con gratitud por haberla conocido. Matías retiró la mano del hielo, jadeando. Lágrimas calientes corrían por su rostro, derritiéndose en su barba helada.
Esas eran posibilidades, dijo. Vidas que pude haber vivido si hubiera elegido diferente. Sí, confirmó Jonas. Pero no es demasiado tarde. El pasado no puede cambiarse, Matías. Thomas murió. Elena murió. La campana se fundió. Eso es verdad. Pero el futuro aún está abierto. Todavía puedes elegir cómo vivir el tiempo que te queda. Puedes seguir siendo el hombre sin campanas, o puedes convertirte en el hombre que lleva el eco de todas las campanas en su corazón. 10ª campanada, 11ª. ¿Cómo?, susurró Matías. ¿Cómo dejo ir 30 años de dolor? Jonas sonrió, y en esa sonrisa Matías vio a Thomas, a Elena, a todos los que había amado. No lo dejas ir, lo transformas. El dolor es prueba de que amaste. La tristeza es testimonio de que algo importó, pero el dolor puede convertirse en compasión. La tristeza puede convertirse en sabiduría. Llevas el peso, Matías, pero eliges para qué lo usas, para construir muros o para construir puentes. La 12ª campanada comenzó a sonar. «¡Corre!», dijo Jonas. «Todavía hay tiempo. Baja al pueblo antes de que termine la última campanada, y cuando llegues, sabrás qué hacer». «¿Te volveré a ver?», preguntó Matías. «Siempre me verás». Jonas comenzó a desvanecerse. En cada niño que sonríe, en cada campana que suena, en cada segundo que tus relojes marcan, recordándote que el tiempo sigue fluyendo. Vive, abuelo, vive por todos nosotros que nunca pudimos ser. Desapareció. Matías se quedó solo en el anfiteatro. La campana de hielo brillaba con luz propia y mientras la miraba, escuchó un último tañido. No venía de la campana física, sino de algún lugar dentro de su propio pecho. Y supo lo que tenía que hacer. Se volvió y comenzó a descender la montaña más rápido de lo que había subido, el bastón golpeando la nieve en ritmo con la última campanada que resonaba interminablemente en el aire de Navidad. I'm ready. Capítulo 4. El tañido del corazón. Matías descendió la montaña como un hombre perseguido por demonios o llevado por ángeles. Quizás ambos. Sus pies encontraban apoyo donde no debería haber ninguno. Las rocas traicioneras parecían guiarlo en lugar de obstaculizarlo. El viento que antes lo azotaba ahora soplaba a su espalda, empujándolo suavemente hacia adelante. La luna iluminaba su camino con claridad imposible. La 12ª campanada seguía resonando. No debería ser posible. Una campanada física dura segundos, no minutos. Pero esta no era física. Era el eco del que Jonas había hablado, reverberando en algún espacio entre el sonido y el silencio, entre el tiempo y la eternidad. Atravesó el bosque de los abetos eternos en lo que parecieron instantes. Los árboles se inclinaban en reverencia, dejando caer pequeñas avalanchas de nieve de sus ramas como bendiciones. No había rastro de las huellas de niño que lo habían guiado en el ascenso, pero tampoco las necesitaba. Sabía exactamente hacia dónde ir. Cuando emergió del bosque, el pueblo de Winterthalen yacía ante él, transformado. La nieve había cesado. Las nubes se habían abierto, revelando un cielo estrellado de una claridad sobrecogedor. Cada casa, cada ventana brillaba con luz cálida. Y en la plaza del pueblo, donde debería haber solo oscuridad y calles vacías después de la medianoche, había gente. Matías se detuvo en el arco de piedra que marcaba la entrada al pueblo. Desde allí podía ver figuras reunidas alrededor del árbol de Navidad comunal, una enorme pícea que se alzaba en el centro de la plaza. Llevaban velas, cantaban, pero no era un villancico ordinario. Era una canción que no se había cantado en Winterthalen desde hacía 30 años. La canción de la campana. Una melodía tradicional que el pueblo había creado generaciones atrás para acompañar el tañido de la gran campana en Nochebuena, como la recordaban.
Los jóvenes nunca la habían escuchado, los ancianos la habían olvidado voluntariamente, demasiado doloroso cantar algo asociado con tanta pérdida. Y sin embargo, allí estaban, voces jóvenes y viejas, entrelazándose en una armonía que parecía hacer visible el aire mismo, como si las notas musicales se materializaran en cristales de luz. Matías comenzó a caminar hacia la plaza. Sus botas crujían en la nieve fresca. Nadie lo vio al principio. Todos estaban absortos en su canto, mirando hacia el campanario vacío de la iglesia como si esperaran algo. Entonces, una niña lo vio. Tendría unos 10 años, cabello rubio trenzado bajo un gorro de lana roja. Dejó de cantar, sus ojos abriéndose grandes. Tiró de la manga del hombre junto a ella, su padre, presumiblemente, y señaló. «Es el señor Adler», susurró, pero en el silencio de la noche nevada su voz llevó. Uno por uno, los cantores se volvieron. El canto se detuvo. Matías reconoció rostros. La señora Brenner, la panadera, el joven pastor Miller, la familia Schmidt al completo, el doctor Zimmermann. Viejos vecinos que habían intentado alcanzarlo durante años. Nuevas generaciones que solo lo conocían como el ermitaño amargado de la relojería. El silencio se extendió, pesado con 3 décadas de distancia. Matías se detuvo al borde del círculo de luz de las velas. Su respiración formaba nubes en el aire frío. 30 años de muros autoconstruidos lo instaban a dar la vuelta, a huir de vuelta a su taller, a sus relojes, a su soledad segura. Pero entonces recordó las palabras de Jonas. ¿Para qué usas el peso? ¿Para construir muros o para construir puentes? Abrió la boca. Durante un momento terrible, ningún sonido salió. Luego, con voz áspera por el desuso de palabras amables, dijo: «He estado ausente». No era una disculpa, no todavía, pero era un comienzo. La señora Brenner dio un paso adelante, lágrimas brillando en sus mejillas redondas. «Matías», dijo suavemente, «has vuelto». «No sé si he vuelto», admitió él, «pero estoy aquí, y yo...» Tragó saliva, las palabras como piedras en su garganta. «Quiero estar aquí». La niña que lo había visto primero se soltó de la mano de su padre y corrió hacia él. Antes de que Matías pudiera reaccionar, lo abrazó con fuerza alrededor de la cintura. «Soy Clara», dijo contra su abrigo. «Mi abuelo era Stefan Adler. Él era su amigo, ¿verdad?» Matías se quedó paralizado. Stefan Adler no era pariente, a pesar del apellido compartido. Había sido el mejor amigo de Matías en la juventud. Habían crecido juntos, trabajado juntos, soñado juntos. Después de la muerte de Thomas y Elena, Stefan había intentado alcanzarlo innumerables veces, pero Matías lo había rechazado como a todos los demás. «Sí», susurró Matías, «éramos amigos, los mejores amigos». «Murió el año pasado», dijo Clara, mirándolo con ojos serios. «Pero antes de morir, me hizo prometer algo. Me hizo dibujar un mapa. Me dijo dónde dejarlo y cuándo. Dijo que usted sabría qué hacer cuando lo encontrara». El mapa. Stefan lo había orquestado todo. De alguna manera, su viejo amigo había sabido exactamente qué necesitaba Matías. ¿Qué lo haría finalmente salir de su prisión autoimpuesta? «Él lo amaba mucho», continuó Clara. «Incluso cuando usted no le hablaba. Siempre decía: Matías volverá cuando esté listo. El amor siempre encuentra su camino de regreso». Matías sintió que algo se quebraba dentro de él. No dolorosamente, sino como el hielo rompiéndose en primavera, liberando el agua para que fluyera de nuevo. Se arrodilló lentamente en la nieve, quedando al nivel de los ojos de Clara. «Tu abuelo era un hombre sabio», dijo, «más sabio que yo. Y tú has sido muy valiente cumpliendo su promesa». «¿Encontró lo que buscaba en la montaña?», preguntó Clara. «¿La campana?».
Matías pensó en la campana de hielo, en Jonas, en todas las visiones de futuros posibles y pasados inalterables. «Encontré algo mejor», respondió. «Encontré un recuerdo y un futuro». Se incorporó, sus viejas rodillas protestando pero obedeciendo. Miró alrededor del círculo de rostros, algunos esperanzados, otros cautelosos, todos esperando. «He sido cruel», dijo su voz fortaleciéndose. «No con intención, quizás, pero el efecto es el mismo. He estado tan perdido en lo que perdí que olvidé lo que aún tenía. Este pueblo, esta comunidad, ustedes, que nunca dejaron de intentar alcanzarme incluso cuando yo cerraba cada puerta». La señora Brenner sollozó abiertamente ahora. «He vivido como un hombre muerto durante 30 años», continuó Matías. «Pero esta noche, en esa montaña, recordé algo. Recordé que mi hijo amaba la vida, que mi esposa amaba la alegría, y que cada día que paso honrándolos con amargura es un día que los deshonro». Miró hacia el campanario vacío de la iglesia. La gran campana se ha ido. Eso es un hecho. Pero su eco vive en cada uno de nosotros que la recuerda, y tal vez sea tiempo de crear un nuevo sonido, uno que honre el pasado sin estar atrapado en él. El pastor Mueller se aclaró la garganta. «Matías, hay algo que debes saber. Durante el último año, el pueblo ha estado ahorrando, en secreto trabajando juntos. Hemos encargado una nueva campana. No será tan grande como la original, pero está hecha con amor. Cada familia contribuyó. Llega mañana, en Navidad». Matías lo miró, atónito. «No lo sabía». «No queríamos decírtelo», admitió el pastor. «Pensamos que te causaría dolor, pero quizás era lo correcto no decirlo. Quizás necesitabas hacer este viaje solo». Clara tiró de la manga de Matías. «Vendría a ayudarnos a instalarla mañana. Necesitamos a alguien que entienda cómo funcionan los mecanismos. Mi abuelo dijo que usted era el mejor con ese tipo de cosas». Matías miró a la niña. Tenía los ojos de Stefan, esa misma chispa de bondad inquebrantable. «Sería un honor», dijo. Un murmullo de alegría recorrió la multitud. Alguien comenzó a cantar de nuevo, y otros se unieron. Esta vez, Matías reconoció la canción, «Noche de paz». La señora Brenner se acercó con un termo. «Chocolate caliente», dijo, «hecho con la receta de Elena. Espero haberlo recordado bien». Matías aceptó la taza con manos temblorosas. El primer sorbo era exactamente como lo recordaba. Dulce, rico, perfecto. Las lágrimas corrieron libremente ahora, y no intentó detenerlas. «Es perfecto», susurró. «Gracias». La celebración continuó en la plaza. Alguien había traído galletas. Otra persona encendió un pequeño fuego en un brasero. Los niños jugaban en la nieve, sus risas como campanillas. Y Matías, por primera vez en 30 años, permitió que la alegría de otros entrara en su corazón sin resistencia. Cerca de la medianoche, la verdadera medianoche, cuando finalmente terminó la 12ª campanada que había estado sonando en algún espacio entre el tiempo, Clara lo tomó de la mano. «Venga», dijo, «quiero mostrarle algo». Lo guió hasta la iglesia. Entraron por la puerta lateral, subieron las escaleras estrechas hacia el campanario. Allí, en el espacio donde alguna vez colgó la gran campana, Clara encendió una linterna. En el suelo de madera había docenas de objetos pequeños, organizados cuidadosamente. Anillos, medallas, juguetes antiguos, monedas de oro, fotografías laminadas, cada uno con una pequeña etiqueta escrita a mano. Cuando la gente se enteró de la nueva campana, explicó Clara, comenzaron a traer cosas preciosas que querían que se fundieran con el bronce, como hicieron nuestros ancestros con la campana original. El fundidor dijo que podía incorporarlas. Matías se arrodilló examinando los objetos con reverencia. Reconoció algunos: el broche de la abuela Hoffman,
que ella había recibido en su boda: la medalla de servicio del viejo soldado Richter, el cascabel de plata del primer caballo del herrero, y allí, en el centro, dos objetos que hicieron que su corazón se detuviera: un anillo de bodas de mujer, delgado, con una pequeña inscripción casi borrada por el tiempo: M.I.H., por siempre, y un caballito de madera tallado a mano, idéntico al que había visto dentro de la campana de hielo en la montaña. ¿Cómo? Empezó. Los encontré en una caja que el abuelo Stefan me dejó, dijo Clara. Dijo que Elena se los dio antes de morir, que quería que algún día fueran parte de una nueva campana, que usted entendería cuando fuera el momento correcto. Matías tomó el anillo con dedos temblorosos. Era el anillo de bodas de Elena. Lo había buscado después de su muerte, pensando que estaba perdido, y el caballito, el que él mismo había tallado para Thomas. Elena había planeado esto. Antes de morir, cuando él estaba demasiado sumido en el dolor para escuchar, ella había confiado estos tesoros a Stefan, sabiendo que algún día encontrarían su camino de regreso. ¿Los incluiremos?, preguntó Clara suavemente. Matías sostuvo el anillo contra su corazón. Podía quedárselo, guardarlo en alguna caja en su taller, aferrarse a este último pedazo físico de Elena. O podía hacer lo que ella había querido: transformar el dolor en algo hermoso, convertir la pérdida en legado. Sí, dijo, su voz clara y firme. Los incluiremos, junto con una cosa más. Se quitó el reloj de bolsillo que llevaba en el chaleco. El reloj que había construido con sus propias manos, el más preciso que había hecho jamás, su obra maestra. Lo había cargado cada día durante 50 años. Este reloj, dijo, ha medido demasiados minutos de soledad. Es tiempo de que su metal sirva para algo que una en lugar de dividir, para algo que cante en lugar de solo marcar el paso del tiempo. Clara aceptó el reloj con solemnidad. El abuelo dijo que usted finalmente entendería, susurró. Dijo que el amor no se mide en minutos, sino en momentos, y que usted tenía muchos momentos hermosos por delante. Matías la abrazó, este pequeño mensajero del perdón y la redención. Tu abuelo era el mejor hombre que conocí, dijo, y tú eres digna de él. Descendieron juntos del campanario. Afuera, la celebración había migrado al interior de la iglesia, donde el calor era más acogedor. Matías entró en la iglesia por primera vez en 30 años. El interior estaba iluminado por cientos de velas. El árbol de Navidad junto al altar brillaba con decoraciones simples: manzanas rojas, nueces doradas, cadenas de papel hechas por niños. No era grandioso, pero era hermoso en su simplicidad. El pastor Meller lo vio entrar y pausó su lectura de la historia de la Natividad. Matías, dijo, ¿querrías unirte a nosotros? Matías caminó por el pasillo central. Los bancos de madera eran los mismos en los que se había sentado de niño, donde había sostenido la mano de Elena durante su boda, donde había llorado en el funeral de Thomas. Estaban cargados de memoria, pero ahora, por primera vez, las memorias no lo aplastaban, lo sostenían. Se sentó en un banco junto a la señora Brenner, quien le dio una palmadita en la mano con afecto maternal. El pastor continuó leyendo, las palabras familiares cobrando nuevo significado, y el ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo». Matías cerró los ojos y escuchó. Realmente escuchó. No solo las palabras, sino el significado debajo de ellas: nuevas de gran gozo, paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. Había pasado 30 años creyendo que la paz se había ido con Elena y Thomas, pero quizás la paz no era algo que se podía perder o encontrar. Era algo que se elegía cada día, cada momento. Cuando el servicio terminó, la gente se dispersó lentamente, algunos a sus casas, otros quedándose para conversar en pequeños grupos.
Matías fue detenido una docena de veces por personas que le estrechaban la mano, lo abrazaban, le deseaban feliz Navidad con lágrimas de alegría. Finalmente, cuando la iglesia estaba casi vacía, se encontró de pie frente al altar, mirando el espacio donde algún día pronto colgaría la nueva campana. «Bienvenido a casa, viejo amigo», dijo una voz. Matías se volvió. Era el doctor Zimmerman, ahora casi tan viejo como el propio Matías, con bastón y anteojos gruesos. «¿A casa?», repitió Matías. «El hogar no es un lugar», dijo el doctor. «Es donde tu corazón elige estar. El tuyo ha estado ausente mucho tiempo. Me alegra verlo regresar». Matías asintió, incapaz de hablar. «Stefan me pidió que te dijera algo, si alguna vez regresabas», continuó el doctor. Dijo: «Dile a Matías que Elena y Thomas nunca se fueron. Están en cada acto de bondad del pueblo, en cada risa de niño, en cada campana que suena. Y ahora, finalmente, también estarán en bronce y oro, cantando con nosotros cada Navidad». Matías salió de la iglesia en las primeras horas de la mañana de Navidad. El pueblo estaba en silencio ahora, la nieve fresca cubriendo las calles como una manta nueva. Caminó lentamente de regreso a su taller, pero esta vez no era un retiro. Era un regreso temporal. Tenía planes que hacer, preparaciones para la instalación de la campana. Cuando abrió la puerta de su taller, lo vio con ojos nuevos. Los cientos de relojes que habían sido su obsesión ahora parecían diferentes. No eran prisiones del tiempo, sino recordatorios. Cada segundo contaba, cada momento importaba, y había desperdiciado demasiados. No más. En el espacio vacío de la pared, donde alguna vez estuvo el retrato familiar, colgó el mapa que Clara había dejado. No porque necesitara el mapa en sí, sino como recordatorio de que los viajes más importantes no son a lugares, sino dentro del corazón. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, pintando el cielo de rosa y oro, Matías Adler, el hombre sin campanas, el ermitaño de Winterthalen, el viudo amargado, abrió su ventana de par en par. Y por primera vez en 30 años sonrió al nuevo día. Cuando la nueva campana fue instalada al día siguiente, en la tarde de Navidad, todo Winterthalen se reunió para presenciarla. Era más pequeña que la original, sí, pero cuando sonó por primera vez, su tono era claro, hermoso, lleno de promesa. Y si escuchabas muy cuidadosamente, como Matías hizo, con el corazón abierto y los ojos cerrados, podías oír un eco debajo del eco. El fantasma de la gran campana, ahora fundida con recuerdos de amor, pérdida y redención. El anillo de Elena y el caballito de Thomas vibraban dentro del bronce, junto con el reloj de Matías y las ofrendas de docenas de familias. No era la campana original, nunca podría serlo, pero era algo mejor. Era esperanza hecha sonido. Era el futuro honrando el pasado sin estar encadenado a él. Y cuando Matías escuchó su tañido, finalmente comprendió lo que Jonas, Elena y Stefan habían intentado enseñarle. El amor verdadero nunca se funde, solo se transforma. Y en esa transformación se vuelve eterno, porque incluso el corazón más congelado puede aprender a cantar de nuevo, si tan solo se atreve a escuchar el eco del amor que nunca murió.